La hija de 7 años de una humilde conserje gritó aterrorizada: «¡No entre en el coche!». Pero la reacción inesperada del joven CEO multimillonario rompería tu corazón y revelaría una verdad que nadie imaginaba. Antes de entrar en el tema, si este video llegó a ti en el momento justo, háznoslo saber con un simple comentario. Dale like y suscríbete si quieres ver más contenido que conecte contigo. La lluvia golpeaba contra las ventanas del lujoso rascacielos, mientras Emma Martínez, de 7 años, observaba al joven multimillonario caminar con paso firme hacia su McLaren negro. Sus pequeñas manos estaban pegadas al vidrio, temblando de terror. En 3 segundos, Nathan Brooks giraría la llave de encendido que cambiaría sus vidas para siempre. Pero nadie imaginaba lo que ocurriría a continuación. La mañana había comenzado como cualquier otra en las resplandecientes torres del Upper East Side de Manhattan, salvo por la tormenta que se gestaba tanto en el cielo como en el pecho de la pequeña Emma Martínez. Ella apoyaba la cara contra el cristal frío de la ventana del piso 42, empañándolo con su respiración mientras veía cómo la ciudad despertaba bajo cortinas de lluvia. Su madre, María, ya estaba inmersa en su rutina de limpieza, con el familiar zumbido de la aspiradora, llenando las oficinas ejecutivas de Brooks Enterprises. Emma sabía que no debía estar allí. A los 7 años le correspondía estar en la escuela, no siguiendo a su madre por edificios donde una sola pintura costaba más que todo su apartamento. Pero ese día era distinto. Ese día, los sueños que la habían atormentado durante 3 noches seguidas estaban a punto de hacerse realidad, y lo sentía en cada fibra de su pequeño cuerpo. La presión en su pecho era como una tormenta eléctrica tratando de escapar. Nathan Brooks salió de su ascensor privado exactamente a las 7:43 a.m., como lo hacía cada mañana. Emma había memorizado su horario durante los meses que su madre había trabajado allí. Era más joven que la mayoría de los hombres trajeados que llenaban esos pasillos, solo 28 años, aunque sus ojos llevaban el peso de alguien que había construido un imperio desde cero. Ya tenía el teléfono pegado al oído, mientras con la mano libre ajustaba la corbata Hermès, que seguramente costaba más de lo que su madre ganaba en un mes. «No me importa lo que hagan los mercados de Tokio». La voz de Nathan cortó la calma matutina como una cuchilla. «No nos retiramos, punto». Sus zapatos de cuero italiano resonaban contra el mármol con precisión decidida. Cada paso lo llevaba más cerca del garaje privado, más cerca del elegante McLaren negro que había sido protagonista de las pesadillas de Emma. El corazón de Emma martillaba contra sus costillas. En sus sueños lo había visto todo. El destello de las llamas naranjas, el metal retorcido, el silencio que seguía. Intentó contárselo a su madre, pero María lo había desestimado como exceso de televisión y demasiados videojuegos en casa de su amiga. Los adultos nunca le creían cuando hablaba de sus sueños. Nunca entendían que a veces ella veía las cosas antes de que sucedieran. Fragmentos del mañana filtrándose en el hoy. Dejó su lugar junto a la ventana y echó a correr, sus gastados tenis chirriando contra el suelo pulido. La voz de su madre la llamó detrás, cargada de vergüenza y del miedo de perder el trabajo que las mantenía a flote. Pero Emma no podía detenerse. No cuando veía la figura alta de Nathan desaparecer en el ascensor ejecutivo que conducía directamente al garaje. Las puertas ya se estaban cerrando cuando Emma llegó. Hizo algo que nunca había hecho antes. Golpeó con su pequeña mano el botón de emergencia de la pared. La alarma chilló por todo el edificio, obligando a Nathan a detenerse en seco mientras las puertas se abrían automáticamente como parte del protocolo de seguridad. ¿Qué demonios? La expresión de Nathan pasó de la molestia a la confusión al ver a la pequeña allí, su cabello oscuro desordenado en torno al rostro, los ojos castaños abiertos de par en par por el terror. La reconoció vagamente, la hija de la conserje que a veces vagaba por el edificio, como un pequeño fantasma cuando no había clases. «No entre en el coche». La voz de Emma se quebró por la desesperación. «Por favor, señor Brooks, no entre en el coche. Va a explotar». La expresión de Nathan se endureció. Los guardias de seguridad ya se movían hacia ellos,
sus manos alcanzando las radios en sus cinturones. María apareció doblando la esquina, con el rostro encendido por la vergüenza, dejando sus implementos de limpieza en su carrera por recoger a su hija. Emma, Dios mío, lo siento tanto, señor Brooks. Ha tenido pesadillas y yo... El inglés con acento de María salió atropellado en una ráfaga de disculpas, mientras sus manos buscaban sujetar los hombros de la niña. Pero Nathan levantó una mano, sus ojos fijos en el rostro de la pequeña. Algo en su expresión lo dejó helado. No era el rostro de una niña buscando atención o jugando. Era terror puro, primitivo. «¿Viste algo?», dijo en voz baja, ignorando a la multitud de empleados que se habían acercado por la alarma. «¿En un sueño?». Emma asintió frenéticamente, las lágrimas corriendo por sus mejillas. 3 noches, el mismo sueño. Usted gira la llave y luego hay fuego por todas partes. Naranja y blanco, tan caliente que derrite las ventanas. Por favor, no lo haga». El jefe de seguridad, un hombre enorme llamado Marcus, dio un paso al frente. «Señor, deberíamos evacuar el edificio si hay una amenaza creíble. Puedo llamar al escuadrón antibombas». «Ella tiene 7 años, Marcus». Uno de los ejecutivos interrumpió con una risa condescendiente. «¿De verdad vamos a...?» La explosión que sacudió el garaje, 5 pisos más abajo, cortó sus palabras. El edificio tembló. Las ventanas vibraron en sus marcos. A través de los ventanales de piso a techo, pudieron ver humo empezando a salir por las rejillas de ventilación del garaje. El McLaren de Nathan, había detonado exactamente donde estaba estacionado. Exactamente en el momento en que él habría estado girando la llave. El rostro de Nathan perdió todo color mientras miraba a Emma. La niña se había desplomado de rodillas, todo su cuerpo temblando con sollozos de alivio. María la atrajo hacia sí, con los ojos abiertos de par en par por el shock y la comprensión que comenzaba a nacer. «Me salvaste la vida», susurró Nathan, su habitual porte autoritario, desmoronándose en algo crudo, más humano. «¿Cómo lo supiste? ¿Cómo podías saberlo?». Emma lo miró entre lágrimas, y por un momento pareció mucho mayor que sus 7 años. «No sé por qué veo cosas. Solo las veo, y tenía que salvarte porque...». Hizo una pausa, mirando a su madre con una expresión que Nathan no pudo descifrar. «Porque eres importante». Las horas siguientes pasaron como un borrón de declaraciones policiales, agentes del FBI y equipos de noticias. El intento de asesinato de uno de los multimillonarios más jóvenes de Estados Unidos se convirtió en noticia de portada en cuestión de minutos. Pero a través de todo ello, la mente de Nathan seguía volviendo a la niña que había visto venir su muerte y había tenido el valor de evitarla. Mientras los investigadores examinaban los escombros, Nathan se encontró en su oficina con María y Emma. Su equipo de seguridad había querido reubicarlo de inmediato, pero él se negó. Necesitaba respuestas, y de alguna manera sabía que esa niña las tenía. «¿Desde cuándo tiene estas visiones?», preguntó a María, que sostenía una taza de café con manos temblorosas. «Desde que tenía 4», admitió María en voz baja. «Cosas pequeñas al principio. Sabía cuándo iba a morir su pez dorado. Un día me dijo que no tomara el metro, y hubo un descarrilamiento. Pensé que era coincidencia». Miró a su hija, que estaba acurrucada en el sofá de cuero, exhausta por el trauma de la mañana. «Ella es especial, señor Brooks, diferente». Nathan estudió a la niña con nuevos ojos. En el mundo corporativo, era conocido por su habilidad de ver potencial, donde otros no veían nada. Había construido su fortuna sobre instintos que rozaban lo sobrenatural. Ahora estaba frente a una niña de 7 años que literalmente podía ver el futuro. Sintió el mismo cosquilleo que experimentaba antes de sus mayores éxitos empresariales. «La policía querrá saber cómo lo supo», dijo con cautela. «Esto podría complicarse para ambas». El rostro de María se contrajo de preocupación. «Nosotras ni siquiera... Quiero decir, nuestro estatus legal es... Yo me encargaré».
la interrumpió Nathan. Mis abogados se asegurarán de que estén protegidas. Pero María, necesito saberlo todo. ¿Estas visiones de Emma siempre son exactas? Antes de que María pudiera responder, Emma se movió en el sofá. Sus ojos encontraron los de Nathan y dijo algo que le heló la sangre. El coche fue solo el comienzo. Van a intentarlo de nuevo, y la próxima vez cerró los ojos con fuerza, como queriendo apartar lo que veía. La próxima vez otras personas saldrán heridas. Personas en este edificio. Mi mamá. Nathan cruzó la sala en 3 pasos rápidos, arrodillándose frente a la niña. Emma, necesito que me digas todo lo que ves. Todo. Puedes hacerlo. Emma asintió solemnemente. Pero tienes que prometerme algo primero. Lo que sea. Que escucharás. Que de verdad escucharás. No como los otros adultos que creen que soy solo una niña rara. Porque si no escuchas... Su voz bajó a un susurro. Si no escuchas, 13 personas morirán en el próximo ataque. Y una de ellas es alguien a quien amas. Nathan sintió el peso de sus palabras caer sobre él como un sudario. Esa niña, esa criatura extraordinaria y aterradora, acababa de convertirse en la persona más importante de su vida. Y no tenía idea de que estaba a punto de revelar verdades que destrozarían todo lo que él creía saber sobre su pasado, su familia, y la identidad de quienes querían verlo muerto. Mientras la tormenta seguía rugiendo afuera, Nathan Brooks tomó una decisión que cambiaría el rumbo de 3 vidas para siempre. Protegería a esa niña y a su madre, sin importar el costo. Lo que no sabía era que el destino tenía planes mucho más intrincados en reserva. Planes que se habían puesto en marcha 7 años atrás, en una habitación de hospital que no recordaba, con una mujer que había olvidado, dando como resultado a una hija cuya existencia nunca había imaginado. La casa segura no era lo que María había esperado. En lugar de un edificio gubernamental austero, Nathan las había trasladado a un ático en una de sus otras propiedades al otro lado de la ciudad. Las ventanas de piso a techo daban al Central Park, y Emma permanecía hipnotizada por la vista, sus pequeños dedos trazando patrones en el vidrio que le recordaban a las imágenes que veía en sus sueños. «Esto es demasiado, señor Brooks», protestó María por tercera vez desde que habían llegado. «No podemos aceptar». «Alguien intentó matarme», interrumpió Nathan, su voz firme pero serena. «Tu hija me salvó la vida. Hasta que descubramos quién está detrás de esto y por qué Emma lo sabía, estarán bajo mi protección». Fin de la discusión. Se quitó el traje y se puso unos jeans y un suéter, viéndose más joven y, de alguna forma, más vulnerable. El sol de la tarde iluminaba los ángulos de su rostro, y María se sorprendió mirándolo un instante demasiado largo antes de desviar la vista. Se había entrenado durante 7 años para no mirarlo de esa manera, para no recordar. Emma se apartó de la ventana de repente, con el ceño fruncido. «Señor Brooks, ¿puedo mostrarle algo?» Nathan asintió, sentándose junto a ella en el mullido sofá. Emma sacó un cuaderno gastado de su pequeña mochila, la que su madre siempre insistía en que llevara. Dentro había docenas de dibujos, infantiles pero detallados, con fechas escritas en las esquinas con su temblorosa caligrafía. Empecé a anotarlos, explicó pasando las páginas. Mamá dijo que si los dibujaba, quizá no darían tanto miedo. Sí, y Nathan se le cortó la respiración al reconocer escenas en los dibujos. Allí estaba su coche rodeado de llamas naranjas, y la fecha, la de hoy, escrita en crayón morado. Pero a medida que Emma pasaba las páginas, la sangre de Nathan se helaba. Más ataques, más violencia, todos fechados en las próximas semanas. «Este es mañana», señaló Emma un dibujo que parecía un restaurante. «Alguien pone algo en tu comida. Te enfermas mucho, pero no mueres». Este otro, pasó la página, es el viernes. Un hombre con traje gris intenta empujarte frente a un tren.
Jesucristo, murmuró Nathan, pasándose la mano por el cabello oscuro. ¿Qué tan exactos suelen ser estos? Siempre, dijo María en voz baja desde el otro lado de la sala. Siempre hasta el más mínimo detalle. Nathan examinó los dibujos con más cuidado. Había figuras recurrentes. Dontis, un hombre con una cicatriz sobre la ceja izquierda. Una mujer de cabello rojo distintivo, símbolos que parecían corporativos pero desconocidos. Su mente, entrenada para ver patrones en el caos, comenzó a conectar puntos. Emma, en tus sueños, ¿alguna vez ves por qué quieren hacerme daño? La niña negó con la cabeza, luego se detuvo. A veces escucho voces, hablan de papeles importantes, y dicen un nombre. Rose. No, Rosenberg. Siguen diciendo que Rosenberg sabe. Nathan se puso rígido. David Rosenberg había sido su mentor, el hombre que lo ayudó a construir su imperio desde la nada. Murió en un accidente de coche hacía 3 meses. Al menos, eso era lo que todos creían. Marcus, llamó Nathan a su jefe de seguridad, que estaba junto a la puerta. Necesito que consigas todo sobre la muerte de David Rosenberg. Todos los informes, todas las declaraciones de testigos, todo. Mientras Marcus hacía las llamadas, Nathan volvió al cuaderno de Emma. Un dibujo hacia el final lo hizo detenerse. Mostraba él mismo tomado de la mano de una niña que se parecía notablemente a Emma, frente a un edificio que reconoció como un hospital. La fecha en ese dibujo era de hace 7 años. Emma, este dibujo es distinto de los demás. Esto ya ocurrió. Emma frunció el ceño. No lo sé, a veces también sueño con el pasado. Pero esos sueños se sienten diferentes, más suaves, como mirar a través del agua. Estudió el dibujo. En este sueño, estás triste. Muy, muy triste. Y hay una señora de cabello oscuro como el mío, pero está dormida y no despierta. María dejó caer el vaso que sostenía. Se hizo añicos contra el suelo de mármol, esparciendo fragmentos por la superficie impecable. Su rostro se había puesto pálido, sus manos temblando mientras se cubría la boca. Mary, Nathan se levantó, la preocupación evidente en su voz. ¿Estás herida? Yo necesito... María se tambaleó hacia el baño, con la respiración entrecortada. Emma observó a su madre huir con ojos que ya lo sabían. Ella se asusta a veces, dijo en voz baja. Cuando sueño con la señora dormida, mamá siempre se asusta. La mente de Nathan corría. Piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía empezaban a encajar en su conciencia. 7 años atrás, había tenido un grave accidente de coche. Perdió 6 meses de recuerdos. El médico dijo que era normal con ese nivel de traumatismo craneal. Pero ahora, al mirar el dibujo de Emma en el hospital donde pasó 3 meses recuperándose, algo se agitó en lo profundo de su mente. Marcus regresó con el rostro sombrío. Señor, encontré algo. El accidente de Rosenberg. Los frenos fueron cortados. Lo encubrieron, lo hicieron parecer una falla mecánica. Pero uno de mis contactos en el departamento dice que encontraron pruebas de sabotaje. ¿Quién autorizó el encubrimiento? Ahí es donde se pone interesante. La orden vino de dentro de su propia junta directiva, específicamente de Harrison Blackwood. La mandíbula de Nathan se tensó. Harrison Blackwood, su director financiero. El hombre que llevaba 1 año presionando para una fusión con Crimson Industries. Nathan había rechazado esa fusión repetidamente, percibiendo que algo no estaba bien con el acuerdo. Hay más, continuó Marcus. Mandé a analizar los fragmentos de la bomba del ataque de esta mañana. La firma coincide con otros 3 asesinatos corporativos en los últimos 2 años. Todos eran ejecutivos que se negaron a cerrar tratos con Crimson Industries. Emma tiró de la manga de Nathan. La señora de pelo rojo, en mis sueños,
Lleva un collar con un pájaro carmesí. ¿Es importante? Muy importante, dijo Nathan con la voz tensa. Emma, necesito que pienses muy bien. En tus sueños sobre los ataques, Harrison Blackwood aparece. Emma cerró los ojos, frunciendo el rostro en concentración. El hombre del cabello plateado y la sonrisa cruel. Sí, está allí, siempre observando desde lejos, hablando por su teléfono. Abrió los ojos de golpe. Y en 3 días. En mi sueño, está en tu oficina. Pone algo en tu café mientras miras tu computadora. Nathan sacó inmediatamente su teléfono. Necesito que revisen todas las grabaciones de seguridad de Harrison Blackwood de los últimos 6 meses. Ladró a alguien al otro lado. Y quiero una verificación completa de antecedentes, registros financieros, todo. Vayan 10 años atrás si es necesario. María salió del baño, el rostro sereno pero con los ojos rojos. Había estado llorando. Señor Brooks, hay algo que debo decirle. Pero antes de que pudiera continuar, Emma soltó un jadeo. Todo su cuerpo se puso rígido. Sus ojos se pusieron en blanco y comenzó a hablar con una voz que no sonaba como la suya. Las torres caerán si la verdad permanece enterrada. La línea de sangre debe ser protegida. Mis 7 años de secretos. 7 días para revelarlos. El padre debe recordar lo que fue robado o la hija pagará el precio. Luego se desplomó, su pequeño cuerpo cayendo como una marioneta con los hilos cortados. Nathan la atrapó antes de que tocara el suelo, acunándola contra su pecho. Ardía en fiebre, su respiración entrecortada. Esto pasa a veces, dijo María con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando las visiones son demasiado fuertes, demasiado importantes. Ella se enferma. La última vez estuvo en el hospital 1 semana. Nathan se levantó, cargándola con facilidad en sus brazos. La llevaremos ahora mismo con mi médica personal. Mientras corrían hacia el ascensor privado, María lo sujetó del brazo. Señor Brooks, espere. Antes de que esto se complique más, usted necesita saber. Sea lo que sea, puede esperar, dijo Nathan con brusquedad. Emma es lo primero. El rostro de María se desmoronó en una mezcla de dolor y otra cosa, un secreto que la había consumido por años. Eso es justo, susurró. Ella siempre fue lo primero para ti, incluso cuando no lo sabías. Nathan se detuvo en las puertas del ascensor, la confusión evidente en su rostro. Pero Emma se movió en sus brazos, sus ojos febriles abriéndose para mirarlo directamente. «Papá», susurró tan bajo que casi no lo oyó. «No dejes que lastimen a mamá». Las puertas del ascensor se cerraron sobre la expresión atónita de Nathan y los sollozos suaves de María, mientras descendían hacia una verdad enterrada por 7 años. En los brazos de Nathan, la fiebre de Emma seguía aumentando, y con ella, visiones de un pasado que alguien había intentado hacerle olvidar, y de un futuro que alguien estaba dispuesto a matar para impedir. La doctora Sarah Chen había sido la médica personal de Nathan durante 5 años, pero nunca lo había visto así, despeinado, desesperado, acunando a una niña pequeña como si estuviera hecha de cristal. La suite, médica privada en el piso 15 de la Torre Brooks, estaba mejor equipada que la mayoría de los hospitales, pero Nathan caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado, mientras la doctora Chen examinaba a Emma. Su temperatura es de 104. Informó la doctora con expresión preocupada pero calmada. Aunque sus signos vitales están estables. Esta fiebre parece tener un origen neurológico, no viral ni bacteriano. ¿Ha vivido algo traumático hoy? Me salvó la vida, dijo Nathan con voz ronca. Sabía lo de la bomba en el coche antes de que ocurriera. Ella ve cosas. La máscara profesional de la doctora Chen se resquebrajó un instante, mostrando sorpresa. Señor Brooks, debo preguntar. Emma ha presentado otros síntomas neurológicos inusuales. Convulsiones, alucinaciones. No son alucinaciones, interrumpió María con firmeza. Mi hija ve el futuro. Lo hace desde los 4 años,
y nunca se ha equivocado. La doctora Chen tomó notas en su tableta, su expresión cuidadosamente neutral. Quisiera hacer algunas pruebas. Un EEG, una resonancia magnética. Si Emma realmente tiene habilidades precognitivas, podría haber actividad cerebral inusual que podamos monitorear. El teléfono de Nathan vibró con urgencia. Era Marcus. Señor, debe escuchar esto. He estado investigando a Harrison Blackwood y encontré algo. Hace 7 años, él estaba en la junta de Medical Pharmaceuticals. Estaban realizando ensayos ilegales con un fármaco llamado Memorex. ¿Qué clase de fármaco?, preguntó Nathan, sus ojos fijos en Emma a través de la ventana de observación. Supresión y manipulación de memoria. Los ensayos fueron cancelados después de que varios sujetos murieron, pero Blackwood ganó millones vendiendo la investigación a una compañía en el extranjero. Señor, su accidente de hace 7 años... Fue Blackwood quien recomendó su primer centro de tratamiento. La sangre de Nathan se heló. ¿Me estás diciendo que ese hijo de... ¿me drogó? Es posible. La línea de tiempo coincide. Y hay más. María Martínez empezó a trabajar en Brooks Enterprises exactamente una semana después de que usted salió del hospital. Sus registros de empleo fueron aprobados personalmente por Blackwood, pasando por alto los procedimientos normales de recursos humanos. Nathan se giró a mirar a María, que estaba sentada junto a la cama de Emma acariciando el cabello de su hija. Las piezas comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban no tenía sentido. ¿Por qué querría Blackwood mantener a María cerca pero oculta? A menos que... Marcus, necesito que hagas una prueba de ADN en secreto. Compara el ADN de Emma con el mío. Hubo una pausa al otro lado. Señor, ¿está sugiriendo...? No estoy sugiriendo nada. Solo hazlo. Nathan terminó la llamada y volvió a la habitación de Emma. La pequeña ya estaba despierta, su fiebre bajando gracias al suero que la doctora Chen le había administrado. Sus oscuros ojos, que ahora parecían inquietantemente familiares, seguían sus movimientos. ¿Te sientes mejor, pequeña profeta?, preguntó con suavidad, sentándose en el borde de la cama. Emma asintió débilmente. Mi cabeza se siente rara, como si los sueños estuvieran todos mezclados. Miró entre Nathan y su madre. ¿Por qué están tan tristes los dos? María respiró entrecortadamente. Emma, mi amor, hay algo que... Las luces se apagaron de repente. Un segundo después, la energía de emergencia se encendió, bañando todo en un resplandor rojo. Nathan ya estaba de pie, su cuerpo moviéndose instintivamente para proteger a Emma. Eso no es un fallo eléctrico. La voz de Marcus crujió en el auricular de Nathan. Tenemos múltiples hostiles entrando al edificio. Están usando equipo táctico de Crimson Industries. Harrison Blackwood acaba de usar sus códigos de anulación para desactivar la mitad de nuestros sistemas de seguridad. ¿Cuántos? 12 que podemos ver. Se dirigen al piso médico. Señor, ¿saben exactamente dónde está usted? Nathan se volvió hacia la doctora Chen. ¿Hay otra salida de aquí? El ascensor de servicio conduce al garaje. Entonces llévelas, ordenó Nathan. Marcus, ten un coche esperando en P2R, un vehículo que no sea de la compañía, algo que no puedan rastrear. Señor, debería quedarme con usted. Tu prioridad es Emma y María. Ve. Marcus apareció en la puerta con el arma desenfundada. Por aquí, rápido. Pero Emma agarró la mano de Nathan con una fuerza sorprendente para alguien tan pequeña y enferma. No, si nos separamos mueres. Lo vi. Tenemos que quedarnos juntos. Antes de que Nathan pudiera responder, las puertas principales de la suite médica explotaron hacia adentro. 3 hombres con equipo táctico entraron con las armas levantadas. Nathan empujó a Emma detrás de él, pero ella se liberó, poniéndose entre él y los hombres armados con los brazos extendidos. No pueden hacerle daño, dijo, su voz con una extraña resonancia. Si lo matan, nunca encontrarán lo que buscan. El líder de los hombres dudó.
Agarren a la niña, ordenó. Blackwood la quiere viva. ¿Por qué?, exigió Nathan, avanzando. ¿Qué demonios podrían querer con una niña de 7 años? La máscara del atacante no pudo ocultar su sonrisa burlona. De verdad no lo recuerdas, ¿verdad? Blackwood hizo un gran trabajo destrozándote el cerebro. La niña es la clave de todo. Del proyecto Prometeo, de la fortuna que ni siquiera sabes que heredaste, de la tecnología que podría cambiar el mundo. ¿Qué tecnología?, pensó Nathan con la mente acelerada. ¿De qué estás hablando? Emma tambaleó sobre sus pies, su fiebre volviendo a subir. Los sueños, susurró. No son sueños, son recuerdos. Recuerdos de otra persona. Levantó la vista hacia Nathan con lágrimas corriendo por su rostro. Los recuerdos del abuelo. Los puso en mi cabeza antes de morir. Dijo, «Estás en peligro». Dijo que alguien intentaría robarlo todo. La revelación golpeó a Nathan como un golpe físico. Su padre había muerto cuando él tenía 21 años, hacía 7, apenas unas semanas antes de su accidente. El anciano había sido un renombrado neurocientífico, obsesionado con la transferencia de conciencia y la preservación de la memoria. Nathan siempre había pensado que era pura teoría, ciencia ficción imposible. Emanuel Brooks descubrió cómo transferir recuerdos. Confirmó el hombre armado. Transferencia de conciencia completa. Imagínate poder descargar toda la mente de un genio moribundo, todo su conocimiento, todos sus secretos. Tu padre lo hizo, Brooks. Transfirió una copia de su conciencia a algún lugar, y Blackwood lleva 7 años buscándola. No es en algún lugar, dijo Emma en voz baja. Es en alguien. En mí. El abuelo puso sus recuerdos en mí cuando era un bebé. Por eso veo cosas. No estoy viendo el futuro. Estoy viendo cálculos de probabilidad basados en patrones. Él reconocía que siempre fue bueno prediciendo lo que haría la gente. María por fin habló, con la voz rota. Nathan, tu padre vino a mí cuando yo estaba embarazada. Sabía de nosotros aunque tú lo habías olvidado. Dijo que Emma sería especial, que necesitaría protección. Le hizo algo cuando nació, algún tipo de procedimiento. Yo no lo entendí, pero dijo que la mantendría a salvo, que evitaría que su trabajo cayera en manos equivocadas. La cabeza de Nathan daba vueltas, una hija que no recordaba, una relación borrada de su mente, la conciencia de su padre, de alguna forma, preservada en una niña de 7 años. Era imposible. Todo aquello era imposible. Pero la evidencia estaba justo frente a él, en la forma de una niña, capaz de predecir el futuro. Nada de esto importa si no salimos vivos de aquí, interrumpió Marcus con urgencia. Necesitamos movernos ahora. Pero el propio Harrison Blackwood apareció en la puerta, flanqueado por más hombres armados. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado a pesar del caos. Su sonrisa era fría y calculadora. En realidad, creo que todos nos quedaremos aquí, dijo con suavidad. Nathan, es hora de que conozcas la verdad sobre lo que descubrió tu padre. Y la pequeña Emma nos va a ayudar a acceder a ello, de una forma u otra. Emma dio un paso al frente, su pequeño cuerpo temblando, pero su voz firme. Está equivocado, señor Blackwood. El abuelo sabía que vendrías. Sabía que intentarías robar su trabajo también. Por eso no escondió sus recuerdos solo en mí. Sonrió, una expresión demasiado consciente para una niña de 7 años. Los escondió en los dos, padre y nieta, la cerradura y la llave. Y si matas a uno de nosotros, el conocimiento muere para siempre. La compostura de Blackwood se resquebrajó. Mientes. Ah, ¿sí? Emma tocó la mano de Nathan y de pronto su mente explotó con imágenes. Recuerdos que no eran suyos. Ecuaciones y teorías que le dolían en la cabeza. Amor por una mujer de cabello oscuro y ojos amables. El momento de sostener a una niña recién nacida con ojos iguales a los suyos. Nathan jadeó, tambaleándose hacia atrás mientras 7 años de recuerdos robados
volvían como una inundación. María, su romance vertiginoso, el embarazo que ella había ocultado para protegerlo de sus enemigos, el plan desesperado de su padre para preservar su investigación, el accidente que no fue un accidente, la traición de Blackwood. Lo recuerdo, susurró Nathan, mirando a María con asombro y angustia. Dios, lo recuerdo todo. Y en ese momento, mientras padre e hija estaban unidos por primera vez con pleno conocimiento de lo que eran el uno para el otro, la verdadera batalla por el legado de Emanuel Brooks y por su supervivencia estaba a punto de comenzar. El enfrentamiento en la suite médica se tensó como un alambre a punto de romperse. Los hombres de Harrison Blackwood tenían sus armas apuntadas a Nathan y a su familia, pero Emma se plantó entre ellos como un pequeño ángel guardián, sus ojos febriles conteniendo secretos capaces de remodelar el mundo. «Tienes 30 segundos para decidir», dijo Blackwood fríamente, mirando su reloj PC Felipe. «Ven de buena gana y nadie saldrá herido. Oblígame, y me llevaré a la niña de todos modos, después de que veas morir a los demás». Los recuerdos recuperados de Nathan aún se acomodaban en su mente como piezas de un espejo roto volviendo a unirse. Recordaba la risa de María, la manera en que solía trazar patrones en su pecho mientras hablaban del futuro. Recordaba el día en que le dijo que estaba embarazada, la mezcla de alegría y terror. Recordaba la visita urgente de su padre la noche antes del accidente, los ojos del anciano desbordados de miedo y determinación. «El proyecto Prometeo nunca fue sobre dinero», dijo Nathan, su voz firme a pesar de las armas apuntándole. «Mi padre no intentaba crear inmortalidad para los ricos. Trataba de preservar el conocimiento, de asegurar que las mentes más brillantes de la humanidad pudieran seguir contribuyendo incluso después de la muerte». Blackwood rió, un sonido sin calidez. «Qué noble y qué ingenuo. ¿Tienes idea de cuánto pagarían los gobiernos por esa tecnología? ¿Qué harían las corporaciones por tener empleados que nunca pudieran renunciar, nunca morir, nunca llevarse sus secretos a la competencia? Por eso la escondió», dijo Emma, su pequeña voz cargada de sorprendente autoridad. «El abuelo Emanuel vio en qué te convertirías, señor Blackwood. Vio cómo usarías su trabajo, así que se aseguró de que nunca pudieras tenerlo todo». Cerró los ojos, y cuando volvió a hablar, fue con la voz de Emanuel Brooks, profunda y resonante, saliendo de una garganta tan pequeña. «Harrison, siempre estuviste demasiado enfocado en los beneficios para ver el panorama completo. La transferencia de conciencia no se trata solo de preservar recuerdos, se trata de la evolución, del siguiente paso de la humanidad. Y tú, con tu codicia y tu mente estrecha, la convertirías en una mercancía». El rostro de Blackwood palideció. «Emanuel, ¿cómo es esto posible? No estoy completamente aquí», continuó Emanuel a través de Emma. «Solo fragmentos suficientes para guiar y proteger. Mi nieta lleva el conocimiento, pero también es la salvaguarda. La tecnología solo puede ser accedida por alguien puro de corazón, alguien que la usaría para ayudar en lugar de dañar. La inocencia de un niño combinada con la sabiduría de un anciano». Nathan sintió que algo se movía en su mente como una puerta abriéndose. De repente pudo ver las ecuaciones, los marcadores biológicos, la danza intrincada de las neuronas y el entrelazamiento cuántico que hacían posible la transferencia de conciencia. Su padre había ocultado una parte en él también, dormida hasta ser activada por la proximidad de Emma. «Marcus», dijo Nathan en voz baja, sin apartar los ojos de Blackwood, «cuando te dé la señal, necesito que cortes las luces de emergencia. Señor, en la oscuridad ellos podrían. Confía en mí y confía en Emma». Su hija, Dios, su hija, lo miró con comprensión perfecta. La fiebre no la estaba dañando, la estaba cambiando, activando circuitos neuronales dormidos que Emanuel había construido cuidadosamente. «Señor Blackwood»,
dijo Nathan, dando un paso al frente. Tiene razón en una cosa. La tecnología es valiosa, tan valiosa que mi padre creó un seguro. Si Emma muere, si yo muero, si estamos separados más de 1 milla durante más de 48 horas, el conocimiento se autodestruye. Las vías neuronales se disuelven. Todo lo que mi padre descubrió muere con nosotros. Estás faroleando. Sí. Has pasado 7 años buscando esto. Mataste a David Rosenberg. Intentaste matarme a mí, todo para nada. Porque incluso si te llevaras a Emma ahora mismo sin mí, sin la llave codificada en mi AD, no tendrías más que a una niña enferma. La mandíbula de Blackwood se tensó. Entonces vendrán los dos conmigo. Tenemos instalaciones, científicos que pueden extraerlo. La extracción mata al portador. Interrumpió Emma, con el conocimiento de Emmanuel fluyendo a través de sus palabras. La conciencia no se almacena como datos en un disco duro. Está tejida en la propia estructura de nuestras neuronas. Si intentas arrancarla, destruirás tanto la información como a nosotros. La doctora Chen, que había estado en silencio hasta ese momento, habló de repente. Las lecturas de EEG que tomé antes mostraban patrones inusuales de ondas gamma. Si lo que dicen es cierto, el cerebro de Emma está esencialmente ejecutando 2 corrientes de conciencia simultáneamente. La presión debe de ser increíble. «La está matando», dijo María, con lágrimas resbalando por su rostro. «Eso fue lo que Emmanuel me dijo. El conocimiento la protegería hasta que fuera lo suficientemente mayor para soportarlo. Pero acceder a él tan joven, usarlo así, la está consumiendo por dentro». El mundo de Nathan se tambaleó. «¿Cuánto tiempo tiene sin el equipo adecuado para estabilizar la carga neuronal?» «Días, quizá 1 semana», respondió la doctora Chen en voz baja. «Entonces hagamos un trato», dijo Nathan, girando hacia Blackwood. «Usted tiene recursos que necesito. Yo tengo el conocimiento que quiere. Trabajamos juntos para salvar a Emma, para extraer y preservar adecuadamente la tecnología de transferencia de conciencia. Una vez que esté a salvo, podremos negociar términos». Blackwood sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «¿Crees que soy estúpido, Nathan? En el momento en que esa niña se estabilice, desaparecerás». «No, creo que lo haremos a mi manera», señaló a sus hombres. «Llévenselos a todos. Continuaremos esta conversación en un lugar más seguro». Fue entonces cuando Emma se desplomó, su pequeño cuerpo convulsionándose. Pero no era una convulsión normal. La energía chisporroteó a su alrededor, visible a simple vista. Electricidad blanco-azulada que erizó el cabello de todos. «El protocolo de seguridad», gritó la doctora Chen, «está entrando en estado crítico. ¡Atrás todos!». Las luces explotaron sobre sus cabezas, lanzando vidrios por todas partes. En la oscuridad, el cuerpo de Emma brillaba con una luz de otro mundo. Se puso de pie, pero sus movimientos eran como de marioneta, controlados por algo más. «Iniciando protocolo Z», dijo con una voz mecánica. «Respaldo de emergencia de transferencia de conciencia activado. Seleccionando huésped compatible más cercano». La energía alrededor de Emma se disparó de repente en tentáculos de luz. Uno golpeó a Nathan, que jadeó mientras recuerdos ajenos inundaban su mente. Otro alcanzó a María, que gritó cuando un conocimiento incomprensible quemó sus pensamientos. Pero el tentáculo más grande, crepitando con poder, impactó directamente en el pecho de Harrison Blackwood. El empresario gritó, cayendo de rodillas mientras la conciencia de Emmanuel Brooks, o al menos un fragmento de ella, forzaba su entrada en su mente. Sus hombres retrocedieron aterrados, algunos huyendo, otros paralizados de miedo. «¡No!», rugió Blackwood, arañándose la cabeza. «¡Sáquenlo! ¡Sáquenlo de mí!». Pero era demasiado tarde. Cuando levantó la vista, sus ojos contenían una inteligencia diferente, una calidez familiar que Nathan reconoció al instante. «Hola, hijo», dijo Blackwood con la voz de Emmanuel. «Lamento el engaño, pero necesitaba un cuerpo. Y Harrison se ofreció voluntariamente al amenazar a mi familia». «Papá». La voz de Nathan se quebró. «No del todo,
Soy una construcción, una copia. El verdadero Emanuel Brooks murió hace 7 años, pero llevo sus recuerdos, su amor por ti y, lo más importante, su determinación de proteger a Emma. Se volvió hacia la pequeña, que había vuelto a colapsar, respirando con dificultad. Ella no puede sostener todo esto por mucho más tiempo. Necesitamos llevarla a mi verdadero laboratorio. Tu laboratorio fue destruido, dijo Nathan. El público, sí. El verdadero laboratorio donde desarrollé Prometeo está oculto bajo la finca de la familia Brooks en Vermont. Allí tenemos todo lo que necesitamos. Cámaras de estabilización, interfaces neuronales, todo. Marcus D. dio un paso adelante. Señor, tenemos un problema mayor. Las fuerzas del orden locales están en camino. Alguien reportó disparos. Tenemos quizá 3 minutos antes de que este lugar se llene de policías. Emanuel Blackwood se puso de pie, sus movimientos aún torpes en el cuerpo extraño. Los hombres de Harrison no hablarán. Saben demasiado sobre sus actividades ilegales para arriesgarse a un interrogatorio. Pero necesitamos irnos ya. Nathan levantó a Emma en sus brazos. Estaba ardiendo en fiebre, su pequeño cuerpo temblando. «Papá», susurró ella. «Tengo miedo». «Lo sé, cariño. Estoy aquí». «Te tengo». María tomó los suministros médicos que la doctora Chen había reunido apresuradamente. «El ascensor de servicio aún está despejado», dijo María, dejando que sus instintos organizativos tomaran el control a pesar del caos. Mientras avanzaban por los pasillos oscurecidos, la mente de Nathan corría. Su padre, o una versión de él, estaba usando el cuerpo de su peor enemigo. Su hija se estaba muriendo bajo el peso de un conocimiento demasiado grande para su joven mente. Y en algún lugar allá afuera, Crimson Industries y otros aún cazaban la tecnología que podría revolucionar o destruir a la humanidad. Llegaron al estacionamiento sin incidentes. Marcus había requisado una furgoneta anodina, con el motor encendido. Mientras subían, Emma se movió en los brazos de Nathan. «La mujer de cabello rojo», murmuró. «Vendrá mañana por la noche a la finca. Ella sabe del laboratorio». Emanuel Blackwood maldijo con la voz de Harrison. Scarlett Crimson. Era la socia de Harrison. Aunque él pensaba que la usaba, ella ha estado jugando un juego más largo. «¿Cuánto sabe?», preguntó Nathan mientras Marcus salía del garaje, con los neumáticos chillando. Lo suficiente para ser peligrosa. Harrison compartió más con ella de lo que debía, pensando con su ego en lugar de con su cerebro. La expresión de Emanuel era de disgusto. «Tiene fragmentos de mi investigación, piezas que Harrison robó a lo largo de los años. Si consigue a Emma». «No lo hará», dijo Nathan con firmeza. «Llegaremos a la finca, estabilizaremos a Emma y luego nos ocuparemos de Crimson». María se inclinó desde el asiento delantero, su mano encontrando la de Nathan. «Lamento no haberte contado nunca sobre Emma, sobre nosotros. Después del accidente, cuando no recordabas nada, Harrison dijo que sería más seguro para ella si no lo supieras. Nos estaba controlando a todos», dijo Nathan con amargura, «jugando a ser Dios con nuestras vidas. Pero también mantuvo a Emma a salvo durante 7 años», señaló Emanuel. A su manera retorcida, Harrison protegía la tecnología manteniéndolos separados. Pero cerca. Los necesitaba ambos vivos hasta descubrir cómo extraer el conocimiento. Los ojos de Emma se abrieron apenas. «Abuelo, duele. Los recuerdos pesan demasiado». Emanuel se inclinó hacia adelante, su rostro prestado lleno de preocupación de abuelo. «Lo sé, Estrellita, pero eres fuerte. Más fuerte de lo que jamás imaginé. Solo aguanta un poco más. El laboratorio tiene todo lo que necesitamos para ayudarte». «¿Seguiré siendo yo?», preguntó Emma, con miedo en su voz. «Después de que saquen los recuerdos, ¿seguiré siendo especial?». Nathan la abrazó con más fuerza. «Siempre serás especial, Emma. No por lo que tienes en la cabeza, sino por quién eres. Mi valiente e inteligente hija, la que salvó mi vida».
Mientras la furgoneta avanzaba por la noche hacia Vermont, hacia respuestas, y posiblemente más peligros, Nathan no pudo evitar pensar en el retorcido camino que los había llevado hasta allí. 7 años de mentiras, de manipulación, de una familia separada por la avaricia y la ambición. Pero ahora estaban juntos, unidos contra fuerzas que usarían el descubrimiento de Emmanuel para rehacer el mundo a su propia imagen. Nathan, dijo Emmanuel en voz baja, hay algo más que debes saber. La transferencia de conciencia no es solo de un sentido. Cuando estabilicemos a Emma, cuando extraigamos mis recuerdos de ella retendrá algo. Una evolución, podrías decir, será el primer ser humano verdaderamente mejorado. Por eso es tan importante. Ella no solo lleva la tecnología, ella es la tecnología. La primera de una nueva clase de humanos. Nathan miró a su hija, tan pequeña y vulnerable en sus brazos, y sin embargo cargando con el peso del futuro de la humanidad en su mente febril. Pasara lo que pasara después, las batallas que tuvieran que librar, él la protegería. La había perdido una vez por mentiras y manipulación. No la perdería de nuevo. El camino adelante se extendía en la oscuridad. Pero por primera vez en 7 años, Nathan Brooks sabía exactamente quién era, por qué luchaba y quién estaba a su lado. Su padre, su hija, la mujer que había amado y olvidado. Todos estaban allí. Todos parte de una historia que estaba lejos de terminar. El mañana traería nuevos desafíos. El ataque de Scarlet Crimson. La carrera por salvar la vida de Emma. Pero esa noche, en ese momento, estaban juntos. Y eso, pensó Nathan mientras la pequeña mano de Emma se aferraba a su camisa, ya era una especie de milagro. La finca Brooks se materializó desde la oscuridad previa al amanecer como algo salido de una novela gótica. Sus torres de piedra y alas extensas se recortaban contra las montañas de Vermont. Nathan no había estado allí desde el funeral de su padre hacía 7 años. Ahora, regresar con ese mismo padre usando el cuerpo de Harrison Blackwood, cargando a una hija cuya existencia acababa de descubrir, se sentía como entrar en un sueño surrealista. La entrada al laboratorio está a través de la bodega, indicó Emmanuel, mientras Marcus llevaba la furgoneta hasta la entrada de servicio. Nathan, tus biométricos aún deberían funcionar. Me aseguré de que el sistema te reconociera a ti y a cualquiera de tus descendientes directos. Emma estaba apenas consciente ya, su piel ardiendo con una fiebre que ningún medicamento podía calmar. La doctora Chen había logrado estabilizar sus signos vitales durante el viaje, pero su actividad neuronal estaba fuera de escala. Ondas cerebrales disparándose en patrones que no deberían ser posibles en una persona viva. Se movieron rápidamente por la mansión oscura, sus pasos resonando sobre los suelos de mármol, cubiertos con sábanas de polvo. Los recuerdos de la infancia de Nathan emergieron sin ser llamados. Jugando a las escondidas en esos pasillos, los raros momentos de calidez de su padre, entre largas horas en el laboratorio, el funeral de su madre cuando tenía 12 años. La bodega de vinos estaba tal como la recordaba. Filas de botellas antiguas que su padre había coleccionado, pero nunca bebido. Emmanuel Blackwood se dirigió a un estante específico, presionando botellas en secuencia. Toda la pared giró hacia adentro, revelando un moderno ascensor que descendía hacia la tierra. ¿Qué tan profundo llega esto?, preguntó María, aferrando la mano de Emma mientras Nathan la cargaba. 10 metros, respondió Emmanuel. Lo suficiente para ocultar las firmas electromagnéticas de cualquier detección, reforzado para sobrevivir, incluso a un ataque nuclear directo. Quizás fui demasiado paranoico, pero dadas las circunstancias, el ascensor se abrió a un vasto laboratorio que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Bancos de computadoras cuánticas zumbaban a lo largo de una pared. Otro sector estaba lleno de equipos médicos que Nathan ni siquiera reconocía. Pero lo que llamó su atención fue la pieza central. 2 cámaras cilíndricas llenas de un fluido azul brillante, conectadas por miles de cables de fibra óptica. Cápsulas de transferencia de conciencia,
explicó Emanuel, moviéndose hacia un panel de control. Originalmente las construí para probar el proceso en ratones de laboratorio. Nunca imaginé que las necesitaría para mi nieta. ¿Le dolerá?, preguntó María con la voz tensa de miedo. Al contrario, una vez que esté en el campo de estabilización, la presión sobre sus vías neuronales disminuirá. Entonces podremos comenzar el proceso de extraer mis recuerdos preservando al mismo tiempo sus capacidades mejoradas. La doctora Chen examinaba el equipo con fascinación profesional. Esta tecnología está décadas por delante de cualquier cosa en la medicina moderna. Las aplicaciones para tratar trastornos neurológicos por sí solas. Precisamente por eso debe protegerse, dijo Emanuel con firmeza. En las manos equivocadas, esto podría usarse para esclavitud mental, sobreescritura forzada de conciencias, la erosión completa de la identidad individual. De pronto, una alerta de seguridad parpadeó en los monitores. Marcus revisó su tableta, con el rostro sombrío. Los sensores de movimiento detectan vehículos aproximándose. 13 SUVs de grado militar. Están a unos 20 minutos. Scarlett, susurró Emma al abrir los ojos apenas. Trajo amigos, gente del gobierno. Quieren clasificarlo todo. Llevárselo. Najimani colocó suavemente a Emma en la primera cápsula. El fluido azul se ajustó automáticamente para sostener su pequeño cuerpo. Tan pronto como estuvo sumergida, su expresión se relajó y el dolor desapareció de sus rasgos. Carga neuronal en descenso, informó la doctora Chen, vigilando los indicadores. Sus ondas cerebrales se están estabilizando. Está funcionando. Emanuel comenzó a teclear rápidamente en la consola. El proceso de extracción tomará al menos 1 hora. Tenemos que resistir hasta entonces. La casa tiene sistemas de seguridad, dijo Nathan. Papá era paranoico, ¿recuerdas? Harrison desactivó la mayoría cuando me internó tras el accidente, replicó Emanuel con amargura. Necesitaba acceso para buscar el laboratorio. Pero este lugar tiene defensas independientes. Marcus ya revisaba armas de un arsenal oculto. Señor, con todo respeto, no podremos resistir a una fuerza entrenada militarmente con lo que tenemos. Necesitamos refuerzos. Nathan sacó su teléfono, dudó un momento y luego marcó. James, soy Nathan Brooks. Necesito que movilices a todos los contratistas de seguridad que tengamos y los envíes a la finca de Vermont. Sí, ahora. Autorización táctica total. Y James, llama al senador Walsh. Dile que Crimson Industries está a punto de robar tecnología de defensa clasificada. Eso debería garantizarnos apoyo gubernamental legítimo. Mientras Nathan hacía llamadas, organizando los recursos de su imperio corporativo, Emanuel trabajaba en la consola con eficiencia desesperada. María permanecía junto a la cápsula de Emma, cantando suavemente en español, las mismas nanas que le había cantado cuando era bebé. Nathan, llamó Emanuel, necesito que veas esto. La pantalla principal mostraba un complejo mapa neuronal. 2 patrones superpuestos, uno adulto y uno infantil. Pero había un tercer patrón, más débil pero distinto. ¿Qué es eso?, preguntó Nathan. Tu madre, dijo Emanuel en voz baja. La conciencia de Elizabeth. Intenté salvarla cuando estaba muriendo. La tecnología no estaba lista, pero estaba desesperado. Logré preservar fragmentos de ella, esperando algún día poder devolverla. Esos fragmentos se unieron a las vías neuronales en desarrollo de Emma en el vientre. Tu hija no solo lleva mis recuerdos, Nathan. Lleva el amor de tu madre, su compasión, su alma artística. Por eso Emma es tan especial. Ella es 3 generaciones fusionadas en una única conciencia. La garganta de Nathan se apretó. Su madre había muerto de cáncer cuando él tenía 12 años, y esa pérdida había marcado todo lo que vino después. Saber que una parte de ella vivía en Emma. ¿Puedes extraerla también? ¿Preservarla por separado? Los patrones están demasiado entrelazados ahora.
Elizabeth es parte de Emma, tejida en su propia identidad. Sacarla sería cambiar fundamentalmente quién es tu hija. El rostro prestado de Emmanuel mostró una profunda tristeza. Lo siento, hijo. Intenté jugar a ser Dios. Y este es el resultado. Una hermosa e imposible niña que lleva el peso de 3 almas. Una explosión sacudió la instalación, polvo cayendo del techo, y los monitores mostraban que la entrada principal de la casa había sido violada. Llegaron antes de lo previsto, informó Marcus. Y trajeron cargas explosivas. Contratistas militares profesionales, por su aspecto. Nathan se dirigió al armario de armas, seleccionando un rifle de asalto con soltura practicada. Su padre había insistido en que aprendiera a disparar, a luchar, a sobrevivir. Ahora entendía por qué. María, quédate con Emma. Pase lo que pase, no dejes que interrumpan el proceso. Luego se volvió hacia Marcus. Los detenemos en la entrada de la bodega. El ascensor es un cuello de botella. Solo podrán bajar unos pocos a la vez. Voy contigo, dijo Emmanuel, comprobando una pistola con las manos de Harrison. Papá, ese cuerpo no tiene tus reflejos ni tu entrenamiento. No. Pero tiene el conocimiento de Harrison sobre las tácticas de Scarlett. Y yo tengo 7 años planeando exactamente este escenario. Además, si este cuerpo resulta dañado, no es gran pérdida. Harrison Blackwood merece lo que le ocurra. Tomaron posiciones en la entrada del ascensor, usando mesas del laboratorio como cobertura. Los minutos pasaban con agonizante lentitud hasta que los motores del ascensor cobraron vida. Han anulado la seguridad, dijo Marcus. Vienen. Las puertas se abrieron a una lluvia de disparos, y Nathan y su equipo respondieron, convirtiendo el laboratorio en una zona de guerra. A través del caos, Nathan la vio, Scarlett Crimson, su cabello rojo como una llama, dirigiendo a sus mercenarios con fría eficiencia. «Nathan Brooks», gritó durante una pausa en el tiroteo. «Estás protegiendo una tecnología que pertenece al mundo. El gobierno me ha autorizado a recuperarla por cualquier medio necesario. ¿Quieres decir robarla para el mejor postor?», replicó Nathan. «El descubrimiento de mi padre podría revolucionar la guerra, la inteligencia, los interrogatorios. Los países pagarían billones por ello y tú lo venderías al mejor postor. ¿Para qué? ¿Por algún equivocado sentido de moralidad? Para mi hija», rugió Nathan. «Para el futuro que mi padre imaginó, no tu versión pervertida de él». El tiroteo se intensificó. Marcus recibió una bala en el hombro, pero siguió luchando, mientras Emmanuel usaba el conocimiento de Harrison para predecir los movimientos de Scarlett y dar advertencias. Entonces Nathan oyó lo que heló su sangre, Emma gritando. Uno de los hombres de Scarlett había entrado por un túnel de mantenimiento que no habían visto, apuntando su arma a la cápsula de Emma. «Nodoa». Nathan se lanzó entre el pistolero y su hija. La bala lo alcanzó en el pecho, haciéndolo girar y caer al suelo con la sangre extendiéndose por su camisa. «¡Papá!». La voz de Emma salió de los altavoces de la cápsula, y con su grito, un pulso de energía estalló desde el pod, derribando a todos en la sala. Los mercenarios colapsaron, sus mentes abrumadas por la descarga psíquica. Scarlett cayó de rodillas, sujetándose la cabeza, pero el esfuerzo fue demasiado para Emma. Las alarmas sonaron cuando sus signos vitales se desplomaron, y el proceso de extracción, apenas a medio completar, comenzó a desestabilizarse. «Está entrando en paro cardíaco», gritó la doctora Chen. El shock de ver a Nathan herido causó una cascada neural masiva. Emmanuel corrió a la consola. «Puedo estabilizarla, pero debo completar la transferencia ahora. Significa ponerme por completo en el sistema y abandonar este cuerpo permanentemente». «¡Hazlo!», gritó María sosteniendo a Nathan. Las manos de Emmanuel volaron sobre los controles. «Nathan, ¿puedes oírme? Necesito que entres en la segunda cápsula. Te estás muriendo y eres el único que puede soportar la carga neural. Voy a transferirme a través de Emma hacia ti.
Es la única forma de salvarlos a ambos. Nathan, con la visión desvaneciéndose, logró asentir, y Marcus y María lo bajaron a la segunda cápsula. Cuando las conexiones se activaron, Nathan sintió la presencia de su padre como un cálido abrazo. Estoy orgulloso de ti, hijo. Cuida de nuestras chicas. La transferencia fue como nada que hubiera experimentado. Recuerdos, conocimiento y amor. 3 generaciones de la familia Brooks fluyendo a través de canales cuánticos y redistribuyéndose entre padre e hija. Sintió la caricia de su madre, la mente brillante de su padre y la alegría inocente de Emma, todo formando parte de un todo mayor. Cuando terminó, las cápsulas se abrieron y Nathan emergió, curado por la nanotecnología del fluido. Encontró a Emma de pie, con los ojos claros y brillantes. La fiebre había desaparecido, pero algo había cambiado. Parecía mayor, más sabia, aunque seguía siendo su pequeña niña. Papá. Corrió hacia él y él la levantó en brazos. Lo logramos. El abuelo está a salvo. La abuela dice hola, y los malos se han ido. Nathan miró a su alrededor. Scarlett y sus mercenarios estaban inconscientes, pero respiraban, sus mentes temporalmente alteradas por el pulso psíquico de Emma. El cuerpo de Harrison Blackwood yacía vacío. Emmanuel se había transferido por completo fuera de él. Pero lo más importante, su familia estaba viva y unida. Señor Brooks, dijo la doctora Chen, revisando sus lecturas. Los patrones neuronales de Emma se han estabilizado. Sigue mejorada. Sigue siendo especial, pero la sobrecarga peligrosa ha desaparecido. Los fragmentos de conciencia se han integrado correctamente. ¿Y mi padre?, preguntó Nathan. La mayor parte de su conciencia fue absorbida por el sistema cuántico de la computadora. Sigue aquí de alguna manera, parte del laboratorio mismo ahora. Una IA guardiana que vela por su familia. Como respuesta, la voz de Emmanuel resonó en los altavoces, cálida y divertida. Siempre quise ser el fantasma en la máquina. Ahora, llamemos a esos contactos del gobierno tuyos, Nathan. Tenemos una tecnología que proteger y una historia que controlar. 6 meses habían pasado desde la noche que lo cambió todo. La finca Brooks se había transformado de un monumento olvidado del pasado en un centro de investigación próspero, cuidadosamente supervisado por un grupo de trabajo conjunto de funcionarios gubernamentales y comités de ética que Nathan había ensamblado personalmente. Emma se sentaba en el jardín. Sus manos danzaban sobre una pantalla holográfica que parecería magia para cualquiera que no entendiera la tecnología de transferencia de conciencia. Estaba diseñando algo, su mente mejorada resolviendo problemas que desafiarían a equipos de ingenieros adultos. Pero también seguía siendo una niña de 7 años y sacaba un poco la lengua cuando se concentraba, como cualquier otra. ¿En qué trabajas, pequeña estrella?, preguntó Nathan, usando el apodo de su padre, mientras se sentaba a su lado en el banco. ¿Una forma de ayudar a los enfermos?, respondió Emma, manipulando código que fluía como música. No es transferencia de conciencia, sino algo más pequeño. Terapia de memoria para personas con Alzheimer. El abuelo cree que podría funcionar. La presencia de Emmanuel era ahora sutil, integrada en los sistemas de la finca. Podía hablar cuando era necesario, pero en su mayoría existía como una cálida conciencia, un guardián que observaba a su familia. Su conocimiento estaba preservado, accesible mediante interfaces cuidadosamente controladas. Pero el hombre mismo había elegido otro tipo de inmortalidad. No como una conciencia saltando entre cuerpos, sino como un espíritu protector incrustado en silicio y luz. María salió de la casa principal con una bandeja de limonada. Los últimos 6 meses habían sido un ajuste para todos. Ella y Nathan estaban reconstruyendo su relación lentamente, con cuidado. Sin la presión de recuerdos olvidados o proximidad forzada. Ahora eran personas diferentes de lo que habían sido 7 años atrás. Pero la chispa permanecía, templada por el trauma compartido y un propósito común. El comité del Senado quiere otra demostración, dijo, sentándose junto a ello.
Los aún intentan comprender las implicaciones de la tecnología. Nathan suspiró. Quieren militarizarla. Siempre lo hacen. Pero no lo permitiremos, afirmó Emma con firmeza, su voz infantil cargada de la convicción de un adulto. La tecnología no está destinada a eso. Está destinada a preservar el conocimiento, a ayudar a las personas, a permitir que las familias se despidan como es debido. Y tenía razón, por supuesto. En los ensayos controlados que habían realizado, habían transferido con éxito los recuerdos de pacientes terminales a un almacenamiento cuántico, permitiendo que sus familias interactuaran con ecos preservados de sus seres queridos. No era una verdadera transferencia de conciencia, que permanecía bloqueada en los patrones neuronales de Emma y en los sistemas protegidos de Nathan, pero sí lo suficiente para brindar consuelo, cierre y continuidad. Scarlett Crimson había sido juzgada y condenada por espionaje corporativo e intento de asesinato. En una ironía del destino, el cuerpo de Harrison Blackwood había sobrevivido a la transferencia de conciencia, dejándolo en un estado vegetativo que servía como advertencia para otros que intentaran robar la tecnología. El gobierno había clasificado la mayoría de los detalles, pero el mensaje era claro. El descubrimiento de la familia Brooks estaba fuera de límites. «Papá», dijo Emma de repente, con la expresión distante. «Alguien viene. Alguien importante». Nathan había aprendido a confiar en la intuición mejorada de Emma. La integración de 3 patrones de conciencia le había otorgado habilidades que iban más allá de la memoria o la inteligencia. Podía percibir patrones en el comportamiento humano, predecir resultados con precisión sorprendente, y a veces, solo a veces, parecía saber cosas antes de que ocurrieran. Un coche negro se detuvo en la entrada principal de la finca. Nathan reconoció a la mujer que salió, la presidenta Catherine Walsh, acompañada por un detalle mínimo de seguridad. Esperaban esta visita, aunque no tan pronto. «Señor Brooks», dijo la presidenta al encontrarse en la sala de estar formal, «he venido a hacerle una oferta». «Ya hemos hablado de esto, señora presidenta. La tecnología no está en venta ni será reclutada. No estoy aquí para quitarle nada», dijo ella, sorprendiéndolo. «Estoy aquí para ofrecerle algo. Un nuevo departamento, completamente independiente, respondiendo solo a una junta de supervisión civil. El Departamento de Estudios de la Conciencia. Su mandato sería explorar las aplicaciones éticas del descubrimiento de tu padre, ayudar a quienes más lo necesitan y asegurarse de que nunca caiga en las manos equivocadas». «¿Y quiere que lo dirija yo?», preguntó Nathan. «Quiero que lo dirija tu familia. Tú, María, con Emma como asesora especial cuando sea mayor. La conciencia en IAA de tu padre serviría como sistema de directrices éticas. Autonomía completa, financiación ilimitada y la plena protección del gobierno de los Estados Unidos». Nathan miró a María, que asintió levemente. Ya habían discutido esa posibilidad, la necesidad de controlar la narrativa y el desarrollo de la tecnología en lugar de dejar que otros dictaran su uso. «Lo consideraremos», dijo Nathan, «pero tengo condiciones». «No esperaba menos», respondió la presidenta. Mientras negociaban, Emma se escapó a su lugar favorito de la casa, el laboratorio, donde todo había cambiado. La cápsula estaba ahora vacía, monumento a una noche de terror y transformación. Puso su pequeña mano sobre la consola, sintiendo la presencia de su abuelo vibrar a través de los circuitos. «¿Eres feliz, abuelo?», preguntó en voz baja. «Estoy en paz, pequeña estrella», respondió la voz de Emanuel a través de los altavoces, cálida y amorosa. «He visto a mi hijo convertirse en el hombre que siempre supe que podía ser. He visto a mi nieta crecer hasta convertirse en algo magnífico. Y, en cierto modo, he logrado lo que siempre soñé: preservar el conocimiento para las futuras generaciones. ¿Extrañas tener un cuerpo a veces? Pero entonces recuerdo que ahora soy parte de algo más grande, parte de ti,
parte de Nathan, parte de este lugar que protegerá el conocimiento humano durante siglos. Eso vale cualquier sacrificio. Emma sintió lágrimas en sus mejillas. No de tristeza, sino de comprensión. Era única en todo el mundo. Una niña que llevaba dentro de sí los recuerdos de 3 generaciones, el primer verdadero híbrido de conciencia humana y capacidad mejorada. Era una carga pesada para alguien tan joven, pero no la llevaba sola. Emma, la voz de Nathan llamó desde la puerta. La presidenta quiere conocerte. Se giró y lo encontró de pie con María, sus manos entrelazadas. Habían encontrado el camino de regreso el uno al otro, no a través de recuerdos recuperados, sino a través de nuevas experiencias, un propósito compartido y el puente de la extraordinaria hija que ambos amaban. Mientras Emma caminaba hacia sus padres, sintió el alma artística de su abuela Elizabeth cantando dentro de ella, la mente brillante de su abuelo Emanuel calculando posibilidades, y su propio corazón joven lleno de esperanza para el futuro. Ella era Emma Martínez Brooks, de 7 años, portadora de dones imposibles, puente entre lo que la humanidad fue y lo que podía llegar a ser. La reunión con la presidenta fue bien. Emma, con su perspectiva única, hizo preguntas que iban al corazón de los desafíos éticos que enfrentaban. Habló de las voces en su cabeza no como una carga, sino como consejeros, guías que le ayudaban a ver el alcance completo del potencial y el peligro humano. La tecnología nunca debe usarse para anular el libre albedrío, dijo con una convicción que desmentía su edad. La conciencia es sagrada. La mente de cada persona es chip de su propio reino. Podemos preservarla, podemos compartirla, pero nunca debemos conquistarla. La presidenta se marchó con un acuerdo en principio. La familia Brooks lideraría los pasos cuidadosos de la humanidad hacia una nueva era de exploración de la conciencia, con salvaguardas que la propia Emma ayudaría a diseñar a medida que creciera. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre las montañas de Vermont, la familia se reunió en el jardín para cenar. Fue una comida sencilla, nada lujoso, pero la conversación fluyó con calidez y risas. Nathan contó historias de su infancia que sus recuerdos recuperados le habían devuelto. María compartió relatos de los primeros años de Emma, las señales que habían pasado por alto de su naturaleza especial. La propia Emma se rió con las partes graciosas y se puso seria cuando la charla se volvió hacia el futuro. ¿Habrá otros como yo?, preguntó Emma mientras observaban aparecer las estrellas. Posiblemente, dijo Nathan, abrazándola. Si somos muy cuidadosos, muy éticos, quizá podamos ayudar a otras familias a preservar el conocimiento de sus seres queridos. Pero tú siempre serás la primera, la especial, la que nos mostró el camino. La que salvó tu vida, añadió María, besando la frente de Emma. La que nos reunió a todos, añadió la voz de Manuel desde los altavoces de la casa, haciéndolos sonreír a todos. A medida que avanzaba la noche, Emma sintió una profunda sensación de plenitud. El viaje había sido difícil. Secretos, mentiras, violencia y cercanía a la muerte. Pero los había llevado a este momento de unidad familiar y propósito. Llevaba dentro de sí el legado de la familia Brooks. Pero más que eso, llevaba el potencial del próximo paso evolutivo de la humanidad. Los quiero a todos, dijo simplemente, su voz extendiéndose por el jardín. Nosotros también te queremos, pequeña estrella. Fue el coro de respuestas de su padre a su lado, de su madre sosteniendo su mano, y de su abuelo en el suave zumbido de la tecnología que los rodeaba. La familia Brooks había sido destrozada por la ambición y la codicia, separada por mentiras y manipulación. Pero había sido forjada de nuevo por la crisis en algo más fuerte, algo nuevo. Ya no eran solo una familia. Eran guardianes del futuro de la humanidad, protectores de una tecnología que podía elevar o destruir la civilización. Y en el centro de todo estaba una niña de 7 años llamada Emma, que había gritado una advertencia que salvó la vida de su padre. Y, al hacerlo,
Los había salvado a todos. Ella era la niña que veía el futuro, no a través de visiones sobrenaturales, sino mediante la sabiduría combinada de 3 generaciones, fluyendo a través de su mente mejorada. Al entrar en la casa por la noche, Emma se detuvo en el umbral, mirando hacia las estrellas. En algún lugar de la espuma cuántica de su conciencia, sintió el espíritu de su abuela susurrarle palabras de aliento, el intelecto de su abuelo trazando posibilidades, y su propia alma joven soñando con el mañana. El futuro era incierto, lleno de desafíos y elecciones que los pondrían a prueba a todos. Pero por primera vez en 7 años, la familia Brooks se enfrentaba a ese futuro unida, unidos en propósito, y ligados por un amor que trascendía las fronteras de la conciencia convencional. Emma sonrió, con la simple alegría de una niña de 7 años, mezclada con la sabiduría de un alma antigua, y siguió a sus padres hacia adentro. El mañana traería nuevos desafíos, nuevos descubrimientos, nuevas pruebas de su determinación. Pero esa noche, eran simplemente una familia que había encontrado el camino de regreso los unos a los otros, guardianes de un secreto que podía cambiar el mundo, protectores de una tecnología que jamás debía ser abusada. La hija del conserje que había salvado la vida de un multimillonario se había convertido en mucho más. Un puente hacia el futuro, una guardiana de recuerdos, un símbolo de esperanza para el próximo capítulo de la humanidad. Y estaba exactamente donde pertenecía, rodeada de amor, protegida por su familia y lista para enfrentar lo que trajera el mañana. En el laboratorio de abajo, las cápsulas de transferencia de conciencia permanecían listas, esperando el día en que fueran usadas no para el poder o la ganancia, sino para la preservación y la paz. La conciencia de Emmanuel fluía a través de los circuitos, un guardián digital velando por su legado. Y en el jardín, la brisa vespertina llevaba el eco de la risa de una niña, pura y brillante, el sonido del futuro de la humanidad, dando sus primeros pasos titubeantes hacia un universo más amplio de posibilidades.